Hola, saludos, ¿cómo estáis? Espero que todos estéis muy bien, ya disfrutando del verano, muchas de las vacaciones. Y bueno, pues me presento para los que no me conozcáis. Mi nombre es Cristina Garijo, soy terapeuta holística, medium y canalizadora. Antes que nada me gustaría haceros un inciso porque no os he contado en las dos anteriores conferencias que fueron unas conferencias que mis guías me dijeron que tenía que hacer tres, y la primera fue en mayo, la segunda en junio y ahora la tercera en julio. Os recuerdo que la primera fue con comprender la dualidad, la segunda espiritualidad y conciencia, y hoy ¿qué nos toca? Pues hoy nos toca pactos de almas. Un tema muy apasionante, a mí me encanta verlo en las sesiones, trabajarlo, y quizá esta conferencia de hoy va a ser como el cierre del círculo para que entendamos el para qué estamos aquí. Así que sin enrollarme más, vamos a empezar preguntándonos qué son los pactos de almas. Bueno, siempre me gusta indicaros, para centrarnos en la conferencia que vamos a hablar, lo que somos. Somos esencia, somos energía, y esa energía, esa esencia necesita expresarse, y lo va a hacer a través del alma. El alma, a su vez, va a utilizar un vehículo, y ese vehículo va a ser un cuerpo físico, que en unas ocasiones será hombre, en otras le corresponderá ser mujer, dependiendo siempre de las experiencias que vaya a tener que vivir. Entonces, esa alma, cuando viene a trabajar en la reencarnación que le corresponde, no viene sola. Nosotros tenemos familias de alma. Las familias de alma son esas almas que tienen una vibración concreta y que se agrupan porque tienen esa vibración entre ellos. Las almas siempre van a trabajar en comunidad, no van a ser individuales. Y luego iréis entendiendo todo esto que os voy contando. Bueno, nosotros estamos en ese grupo de almas, y entre una vida y otra pues hacemos acuerdos, pactos. Esos pactos se hacen siempre desde el amor, siempre desde la libertad y siempre buscando el crecer a nivel de alma. Entonces, somos familias de bastantes personas, en este sentido personas, pero son almas, son energías, y esas energías llegan a acuerdos, a pactos, antes de reencarnar. Por ejemplo, una persona tiene que aprender lo que es el desapego, y otra alma de ese grupo de almas que son familia de almas, pues dice, bueno, pues como tú tienes que aprender en esta reencarnación esto, pues yo voy a hacer todo lo posible para que nos encontremos y podamos hacer ese aprendizaje. Quizá yo tengo que aprender lo que es, la libertad, y yo tengo que aprender pues que tengo que tener autoestima. Entonces, en un momento dado nos vamos a encontrar y vamos a trabajarnos mutuamente esas dos cosas. Yo te ayudaré a ti y tú me ayudarás a mí. Entonces, cuando reencarnamos, las almas se van a reconocer. ¿Por qué se van a reconocer? Por la vibración. Podríamos decir que cada alma tiene un ADN, un ADN concreto que sería igual a una vibración concreta, y que esa alma va a reconocer a otra alma por esa vibración. Lo va a hacer de alma a alma, aunque muchas veces nosotros no seamos conscientes de eso.
Pero yo creo que a partir de hoy vais a daros cuenta de que sí vais a terminar siendo más conscientes, pues esas almas se reconocen. Y entonces son esos aprendizajes los que vamos a venir a hacer. Claro, las almas, estos acuerdos pueden ser para una sola vida y ya está, o pueden ser para varias vidas y nos podemos ir encontrando una vida, después en otra vida, después en otra vida y siempre va a ser lo mismo, va a ser un aprendizaje mutuo. Entonces, una vez que ya entendemos lo que son los pactos de alma, lo que vamos a desarrollar, lo que quiero desarrollaros ahora es cómo reconocer esos pactos de alma, ¿de acuerdo? ¿Cómo sé yo que lo que me está relacionando con una persona es un pacto de alma? Pues lo vamos a reconocer por la intensidad de ese encuentro. Cuando nosotros encontramos a una persona que potencia nuestras virtudes, por ejemplo, pues esa persona tiene un pacto de alma conmigo y yo con ella. Quiere decir, esa alma lo que va a hacer es ayudarme a que yo potencie todo lo que yo tengo, que me haga recordar de alguna manera, aunque sea inconscientemente, que yo vine a hacer una serie de cosas, que ella reconoce que yo vine a hacer esas cosas, pero yo estoy despistada en otras distracciones varias, y me dice, no, es que tú, fíjate, tú tienes este don, puedes ser una buena comunicadora, puedes, ayudar a crecer a la gente, y a lo mejor yo decía, bueno, pues yo estoy aquí haciendo lo que estoy haciendo y no me planteo todo eso, pero esa otra alma, que sí forma parte de mi familia de almas, me dice, oye, no, es que tú recuerda que tú has venido a hacer eso. Tienes que potenciar eso que tú ya tienes. Eso sería un pacto de almas que hace que nosotros podamos crecer y recordar de alguna manera lo que vinimos a hacer. Entonces, eso sería un pacto de alma, pero también hay otros pactos de alma que son los que nos ponen las cosas muy difíciles. Esas personas que generan unas situaciones para que nosotros podamos aprender a superar esas expectativas o esos problemas, expectativas no, esos problemas que son lo que nosotros hemos venido a aprender y de esa manera poder crecer como almas. Entonces, todas las experiencias que nosotros tenemos son siempre posibilidades de aprendizaje, hay que verlo de esa manera. Si yo lo veo de esa manera, voy a entender que todo aquello que me ha pasado a lo largo de mi vida, hasta ahora, en esta encarnación, tiene un para qué. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos, que me gusta mucho poner ejemplos porque creo que es la manera más fácil de entenderlo todo esto. Imaginaros que habéis venido a ser personas independientes y entonces en la vida os van poniendo pues pérdida de un familiar siendo joven, separación de la familia más cercana, os cuesta mucho buscar trabajos donde os encontréis a gusto y os dejen ser quienes sois. Podemos ver que las parejas no se quedan, sino que se van. Todo eso es lo que nosotros estamos viniendo a aprender. ¿Por qué? Porque nosotros vinimos eligiendo el saber qué es la independencia, el ser una persona independiente. Entonces, cuando alguien te quiere ayudar, posiblemente te cueste ser ayudada, aunque lo necesites. Entonces tendrás que aprender ¿a qué? Pues a que habrá momentos en los que tengas que pedir ayuda. Entonces, muchas veces se pondrán situaciones en la vida con personas muy concretas que tienen ese pacto contigo, que harán que tú
tengas la necesidad de pedir ayuda, de decir, yo puedo ser independiente, pero no, el ser independiente no significa que yo esté sola en el mundo, sino que unos nos ayudamos a otros. Entonces eso sería un aprendizaje, por ejemplo. Si por ejemplo he perdido a un ser querido siendo muy niña, quizá he venido a aprender lo que es el desapego, el saber que las cosas van a estar un tiempo, pero luego pueden desaparecer y yo puedo seguir estando bien. Puede ser que trabaje o atraiga relaciones que realmente pues me generan un conflicto. Entonces esas parejas son pactos de almas que vienen a enseñarme a que puedo ser libre teniendo pareja, por ejemplo. Yo, más o menos, es por ahí como vais viendo. Entonces, hay acuerdos muy duros, muy duros, pero si los vemos desde el punto de vista de ser conscientes, nos vamos a dar cuenta de que esos pactos muy duros pueden terminar en algo muy bonito. Por ejemplo, una madre que pierde a un hijo porque ha tenido problemas con la droga, por ejemplo, y ha perdido a ese hijo siendo el hijo muy joven. Esa mujer tiene un duelo tremendo. Esa pérdida es muy grande. Perder un hijo es una de las cosas más duras que existen. Entonces, esa madre, según cómo gestione esa pérdida, quizá pueda ayudar a otras madres que están en la misma situación a superar, a ayudarles a entender que sus hijos eligieron ese aprendizaje y que ellas también eligieron venir a ser madres y aprender ese aprendizaje de la pérdida de un hijo. Entonces, más o menos, lo que yo os quiero hacer ver es que todas las cosas que nos van sucediendo a lo largo de la vida tienen un para qué. Todo depende de si eres consciente o no consciente de ese para qué. Por eso os hago referencia a las dos anteriores conferencias, porque vais a ir entendiendo cómo todo se va relacionando y que todo eso hace que tenga sentido la reencarnación y la vida en la que estamos en este momento. Cuando tenemos pactos de almas, hemos dicho que puede haber varios niveles y varias intensidades. Los pactos suelen ser más vistosos cuando son pactos que nos impactan. Son situaciones que realmente nos mueven de alguna manera, que hace que cambien nuestra perspectiva de vida. Por eso os comenté en la última conferencia también sobre la noche oscura del alma. Podéis ir entendiendo que esas intensidades son las que van a hacer que el pacto de alma sea más duro o menos duro. Puede haber pactos de almas muy suaves o en muy corto tiempo. Por ejemplo, pues no lo sé, tenéis un tema legal que tenéis que solucionar y de repente pues tenéis un abogado que aparece porque conoce a alguien que tú conoces y te va a solucionar ese problema. Pues ha habido ahí un pacto de almas, pero no es de larga duración, sencillamente ese pacto de almas se soluciona en ese instante, se soluciona ese tema y luego cada uno sigue su camino, pero ese pacto ya se ha encontrado. Por ejemplo, también cuando tenemos esos pactos tan duros de personas que a lo mejor nos hacen la vida imposible, que nos están buscando siempre problemas donde no los hay, que nos hacen que le estemos dando vueltas a un tema que nos han planteado o nos han provocado. En vez de pensar esta persona es mi enemiga o mi enemigo y lo que quiere es hacerme la vida imposible, mucho más allá de todo eso,
Si nosotros tenemos una conciencia más expandida, vamos a darnos cuenta de que ahí hay una lección. Los pactos de alma no son para ver las circunstancias y ver al otro, sino para realmente darnos cuenta de nosotros, para darnos cuenta de que nosotros somos los que estamos creciendo. Este pacto de alma que nos genera tanta tensión, lo que nos va a hacer es hacer que paremos y que podamos mirar la situación desde fuera y nos demos cuenta de que detrás de esa situación hay un aprendizaje para mí. No sé si habrá un aprendizaje para el otro, pero realmente para mí sí lo habrá. Entonces, cuando yo lo veo ya desde ese punto de vista, el otro deja de ser un enemigo para convertirse realmente en un maestro para mí. Por eso, en algunas canalizaciones que me han dado, me han dicho, en unas ocasiones seréis maestros y en otras aprendices. No, esto es mutuo, es constante en el día a día, en distintas circunstancias. Por lo tanto, unas veces a mí me tocará hacer el papel de maestro y en otras ocasiones seré un alumno. Entonces, esos diferentes niveles y profundidad de los pactos de alma son muy interesantes de verlo con esa conciencia de decir, bueno, ¿cómo ha sido mi vida? ¿No? Yo os animo a que cojáis una hoja y un papel, porque a mí me encanta escribir, yo siempre estoy escribiendo, mis canalizaciones son por escritura automática, siempre escribo, todo lo que se me ocurre lo escribo, siempre con papel y lápiz, porque eso hace que nuestro cerebro también trabaje de otra manera, a través del ojo también. Entonces, nosotros podemos poner, bueno, qué cosas a lo largo de nuestra vida hasta el momento de ahora nos han ido sucediendo que nos hayan impactado de alguna manera. Por ejemplo, pues cuando yo era pequeña recuerdo que tenía unos 5 o 6 años, me pasó tal cosa con un hermano y aquello me impactó, y lo pones, me impactó, y lo desarrollas si quieres. Luego recuerdas que, no sé, pues cuando tenías 12, 13 años en el colegio pues te hacían bullying. Pues tú pones, me hicieron bullying. Entonces, el escribir eso, el hacer, desarrollarlo en cómo te sentiste en aquel momento, qué aprendizaje has sacado tú de eso. Luego, cualquier cosa que te haya pasado, pues perdí un familiar a tal edad y lo que yo sentí fue todo esto. El hacer eso, cuando termináis, porque llegáis al día ahora, en este momento, os va a hacer ver toda la trayectoria que habéis hecho ya como alma y cómo habéis ido aprendiendo todas esas lecciones. Claro, el preguntaros, si no me hubiera pasado esta situación, ¿qué habría dejado de aprender? Porque esa situación hizo que me atreviera a coger las riendas de mi vida, por ejemplo, a que me atreviera a dar el paso de decir, bueno, no puedo continuar dejando que los demás me avasallen. He aprendido a poner los límites, por ejemplo. Cuando perdí un familiar, aprendí que la importancia, por ejemplo, de disfrutar de la compañía de las personas en el presente, en el aquí y ahora, porque esas personas se pueden ir mañana mismo. No dejar nada para mañana, sino si lo puedo hacer hoy, lo hago hoy. Entonces, cuando nosotros hacemos ese resumen, nos damos cuenta de toda esa trayectoria, de todo ese crecimiento que hemos hecho como almas. Y entonces tenemos esa conciencia de que todo eso que nosotros veíamos en ese momento como un gran problema, una gran situación en la que no veíamos salida, de repente vemos que hemos crecido, hemos avanzado, que sentimos mucha más paz, que
nos hemos dado cuenta de la importancia de la vida, que tomamos más en serio nuestras ilusiones o aprendemos a sacarle más jugo a todo esto. Porque al fin y al cabo se trata de que cuando tú tienes esa conciencia y vas entendiendo todo esto de los pactos de almas, todos estos aprendizajes, estás viendo que es a lo que tú has venido y lo vas a ver desde un punto de vista diferente. Por lo tanto, aparte de ayudarte a crecer, lo que va a hacer es ayudarte a entender que esos pactos existen, que son reales, que unas veces vas a ser tú el que vas a enseñar y otras veces vas a ser tú el que vas a ser el estudiante, el aprendiz, y vas a ver que las circunstancias, eso que veíamos ahí fuera, como os decía en otras conferencias, que veíamos como el enemigo, realmente no es tal enemigo, sino es un pacto de mi alma con la suya para un aprendizaje. Entonces, cuando somos conscientes de eso, el sufrimiento ya no está, el miedo ya desaparece y la frustración de ¿por qué no conseguí esto? O fíjate que yo quise hacer esto y esta situación con esta persona no me lo permitió. Bueno, pues es que esa persona estaba ahí para que esto no saliera, para que tú te dieras cuenta de que tu camino era otro y que ese otro camino que tú en ese momento no veías es lo que realmente has venido a hacer y es lo que te va a llenar de plenitud, porque era uno de tus dones, por ejemplo, el desarrollar eso. Entonces es muy interesante verlo, ya os digo, si podéis hacer eso de escribirlo, porque al final se trata de conocernos a nosotros mismos y nos vamos a ir dando cuenta de qué pactos ha hecho mi alma en esta última reencarnación y cuáles son las que nos ha tocado, hemos elegido aprender y, por ejemplo, de aquí en adelante, ¿cómo serán esos pactos de alma? Porque en el momento que tú vas a entender esto, después de esta conferencia, vas a darte cuenta que te vas a preguntar y plantear las cosas de otra manera, vas a decir, bueno, es que claro, ahora ya que entiendo esto, yo esta situación o esta relación con esta persona ya no la veo de la misma manera. Y eso me hace estar muchísimo mejor, me hace abrirme con los ojos de un niño, de, uy, ¿qué estoy aprendiendo aquí? En vez de estar desesperado y lloriqueando y no, sencillamente decir, bueno, es una experiencia más, estoy aprendiendo esto nuevo, estoy superando esta otra, pudiéramos decir, esta meta que me están poniendo para ver si sí o si no. Entonces es muy interesante hacerlo de esa manera. Ya veréis cómo va cambiando todo esto. Bueno. Tipos de pactos. Vamos a ver cuántos tipos de pactos hay. Hay pactos con uno mismo, hay pactos con la familia en la que hemos venido a nacer, hay pactos con ancestros, hay pactos con mascotas, hay pactos con lugares, hay pactos con países, hay pactos de muchas maneras. Entonces, imaginaros, por ejemplo, el pacto cuando tú has estado en una casa viviendo, donde recuerdas cosas muy bonitas de tu infancia y por circunstancias de la vida esa casa hay que venderla o se vende o se cambia de dueño, por lo que sea. Y entonces ahí hay un duelo, pero ese duelo, si lo vemos desde esta conciencia del darme cuenta de que yo tengo un pacto con esa casa, mi relación va a cambiar mucho, porque yo voy a agradecer a esa casa por todo eso que yo he podido vivir en ella y esa casa me ha hecho estar donde estoy yo ahora mismo.
pero yo tengo que crecer, tengo que avanzar, entonces tengo que dejar ir para poder crecer y avanzar. Entonces hay trabajos muy bonitos de duelo, de despedida, pero desde la conciencia de decir, bueno, yo hasta contigo he crecido hasta aquí y ahora me toca seguir más adelante, seguir creciendo. Y te dejo en otras manos con otras personas que van a vivir en esta casa, por ejemplo. Entonces, cuando entendemos eso, porque pasa una cosa, crecer y evolucionar duele. Duele en el sentido de que hay cambios y estamos acostumbrados a que las cosas sean como muy suavecitas, siempre lo mismo. Y eso no es así. Si no hay ese cambio, no hay ese crecimiento. Como siempre os pongo muchas veces el ejemplo del niño que va a la guardería y del universitario. Tú cuando vas a la guardería y ya te toca ir al colegio porque ya has crecido, pataleas, lloras, estás muy nervioso porque vas a ir al colegio y tú estabas muy bien en la guardería. Pero eso es un crecimiento. Cuando tú estás en el colegio y haces todo tu ciclo y de repente te toca ya ir al instituto, hay más miedos, más nervios, ya es otra situación diferente, pero luego te das cuenta que es que ese crecimiento era necesario. Y ya no te acuerdas de cuando ibas a la guardería y lo que te costó hacer el cambio. Entonces, la vida es constantemente cambio, evolución. ¿Para qué? Para el crecimiento, porque hemos venido a eso, a crecer, a aprender esas lecciones que hemos elegido aprender, para que luego podamos trascender y pasar a un plano superior a lo que es a nivel de alma. Entonces, por ejemplo, los pactos de almas se hacen con personas vivas, encarnadas en este momento, o personas fallecidas. Yo en consulta he visto, que siempre digo que soy muy privilegiada porque veo, hacemos terapias que son súper interesantes, muy bonitas, y se ve todo el proceso de la persona, de cómo hizo un pacto con un abuelo que ni siquiera conoció, pero que su alma, aun estando ya desencarnada, está ayudando a esta persona que sí está aquí para que pueda evolucionar en algunas cosas. Y esto lo podemos mezclar también porque, siempre lo digo, es que todo está encadenado, no encadenado en mal, sino que todo se entrelaza. Quizá tú vengas a ayudar a que se sane una parte de tus ancestros que no les dio tiempo a poder sanar, y tú, aunque tú no te acuerdes, has venido con ese acuerdo, con ese pacto para sanar esa rama de tu árbol genealógico. Eso se puede hacer en constelaciones familiares, bueno, hay muchas terapias diferentes, y entonces el ver cómo puedes hacer eso y cómo realmente se hace es muy bonito verlo, y los cambios que se producen en esa persona y en los que le rodea. Porque, ¿qué pasa cuando tú, por ejemplo, has crecido porque eres una persona que te has dado cuenta que necesitas información y te pones a trabajarte tú, haces tus terapias, haces tu crecimiento personal y de repente tu vibración cambia? Entonces, ¿qué pasa con esos pactos de alma? Pues es muy sencillo. Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos un pacto de alma con alguien, imaginaros que vamos a hacer un negocio y pactamos antes de venir, tú y yo, que vamos a ser socios en un momento dado. Perfecto, se forma la empresa, somos socios, todo va bien, estamos trabajando, uno va a estar trabajando más en un tema y el otro en otro porque nos complementamos y vamos avanzando, pero de repente uno de ellos, como decía antes, está creciendo, está preocupándose, ocupándose de crecer, de saber
el para qué de esta vida, etcétera, etcétera. Y el otro, pues por ejemplo, se está distrayendo pues con que prefiere estar más de juerga, empieza a fallar en la parte que le corresponde de esa empresa, y esta persona que estaba creciendo y que estaba evolucionando tanto a nivel personal, perdón, a nivel personal como a nivel empresarial, pues ve que ese pacto que tenía con esta otra persona de ser socios no sigue adelante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues ese pacto se rompe. ¿Y cómo se rompe? Pues porque esta otra persona ve que tiene que crecer, que sabe perfectamente a lo que ha venido, que sabe lo que quiere y lo que tiene que hacer, y ve que la otra persona se está quedando atrás y eso le está impidiendo a la otra persona crecer. Entonces, ¿qué pasa? Que al final se rompe la sociedad. Esta persona que quiere estar de juerga sigue de juerga o no, no lo sé, y esta otra que quiere crecer y que sigue evolucionando, como su vibración ha cambiado, lo que va a hacer es, primero, notar que se aleja esa otra persona que en un principio iba a ser su socia. Y como su vibración se ha elevado y sabe que tiene que ser empresaria, por ejemplo, porque tiene algo que entregar al mundo y sabe que es una responsabilidad y un pacto que tiene con el universo, pues entonces, al elevar esa vibración, vendrán otras almas con esa misma vibración para volver a hacer otra sociedad y seguir adelante. Quiero decir, los pactos de alma sí se pueden romper. Unas veces, como este ejemplo, se solucionan porque si había un pacto entre los dos y uno de ellos no sigue, pues eso se rompe y ya está. Y luego hay otros pactos de alma que, por ejemplo, a ver, quiero buscar ejemplos que sean fáciles para que lo entendamos todos. Por ejemplo, pues tú tienes que aprender a alejarte de las personas tóxicas, por ejemplo. Muy bien. Entonces tú antes de encarnar tienes unos pactos con parte de tu familia de almas en el que en esta encarnación van a hacer de personas tóxicas para ti. Entonces te van a faltar al respeto, van a aprovecharse de ti económicamente, porque están pidiéndote ayuda constantemente, siempre están tirando de ti cada vez que quieren algo y tú estás ahí para dárselo, y de repente un día tú has aprendido qué es lo que está pasando con esas personas y decides que hay un límite. Le dices no, hasta aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona tóxica, que tú tienes un acuerdo con ella, acordaros, tú vas a aprender a poner los límites y esa persona va a aprender a que hay unos límites y que no puedes seguir haciendo lo que hace, que no puedes ir aprovechándose de los demás, y entonces esta persona ya se aleja de tu vida. ¿Por qué se aleja? Porque la vibración ha vuelto a cambiar. O sea, tú pactaste con esa alma venir a entender eso, tú has aprendido a poner los límites, por lo tanto esa lección la he aprendido y te vas. Desapareces de mi vida, ya no te necesito para mi crecimiento y tú no necesitas a la otra persona y ella tampoco te necesita a ti para su crecimiento, porque yo ya les he enseñado que hay límites. Luego, si sigue haciendo eso y aprovechándose de otras personas, ya será cosa de esa persona y de los que le toque vivir. Entonces, entender eso, yo creo que os estoy poniendo ejemplos muy fáciles para que entendáis cómo funciona, porque son cosas que nos pasan en el día a día y no hay que es lo más normal del mundo, ¿eh? Entonces, ¿se pueden modificar esos pactos? Sí, se pueden romper y se pueden modificar. Yo os aconsejaría hacerlo a través de un terapeuta, por la sencilla razón de que el terapeuta os va a acompañar. Entonces, las dudas que puedan surgir os va a ayudar
aclararlas, a poneros la situación desde un punto de vista que a lo mejor vosotros, al estar dentro de ese problema, de esa situación, no sois capaces de ver o de entender. Hay cosas que podemos hacer nosotros solos. Ya os he dicho, por ejemplo, el ejercicio para escribir todo lo que es nuestra vida, pero más que nada es para que podamos entender quiénes somos y que al final de lo que se trata es de que nosotros seamos los que crecemos. Claro, por ejemplo, si aquí yo crezco, pero los demás no crecen, no es responsabilidad mía. Yo estoy ahí, como os he dicho en las anteriores conferencias. Yo estoy aquí, si alguien quiere preguntarme, yo le respondo, le puedo decir cómo ha sido mi trayectoria, etcétera. Pero a lo mejor esa persona no quiere crecer. Pero el que no quiera crecer esa persona no significa que yo vaya a dejarme arrastrar por esa persona para no crecer yo. Claro, es más cómodo decir, bueno, pero también son pactos de alma. Esas personas que nos ponen las cosas difíciles, esas personas que sacan lo peor de nosotros. Si yo, por ejemplo, yo soy una persona con una baja autoestima y elijo una pareja que está todo el día machacándome, pues claro, llega un momento en que una de dos, o cedo y digo, vale, pues eso, cómeme, sigue machacándome porque yo no voy a hacer nada. Eso también es un pacto de alma. Esa persona, esa otra persona, esa alma que te está haciendo eso, lo está haciendo para que tú reacciones. Pero si tú no reaccionas, él sí ha hecho su parte del pacto, pero tú no has querido hacer ese aprendizaje. Entonces, como he dicho en otras ocasiones, si no lo aprendes en esta, tú no te preocupes, que en la siguiente te tocará. Dentro del paquete que te tocará ya, porque tú elijas una serie de pruebas o de experiencias, pues irán esas más las que no has querido afrontar en la vida, por ejemplo, actual. Claro, esto nos hace ver que tenemos que ser responsables de nuestra vida. Si tú entiendes todo esto, la verdad es que te va a cambiar todo. Te va a cambiar las relaciones con las personas, te van a cambiar la forma en la que te mueves por el mundo, te va a hacer cambiar tu vibración, pero a nivel también de felicidad, de entender que como tiene todo un para qué y tú ya entiendes ese para qué, te da mucha tranquilidad, mucha paz, mucha armonía y entiendes que esta vida es provechosa, que no te vas a ir con las manos vacías, sino que has hecho muchas cosas, muchos aprendizajes y es un avanzar y un crecer. Entonces esto a mí me parece apasionante, de verdad que sí. Cuando vemos gente que, no sé, ha pasado una pérdida enorme, pero el perder esa pérdida, el pasar por esa pérdida, lo que le ha hecho es ver la suerte que tuvo de tener, por ejemplo, un hijo en un momento, unos años concretos, y ver la suerte que tuvo porque ha habido personas que, por ejemplo, han querido tener hijos y no han podido, o los han perdido en el embarazo, y que esos también son lecciones y son elecciones y pactos. Pero empiezas a decir, bueno, a mí me ha pasado esto y yo con este dolor, si yo lo encauzo hacia ayudar a otras personas que estén pasando por la misma situación, no solo yo voy a sanarme a mí ese dolor de haber perdido a un hijo, sino que también voy a poder aportar mi granito de arena al mundo, a otras personas, a otras almas que también han pasado por una pérdida de esa índole, por ejemplo.
Yo creo que todos conocéis noticias de personas pues, que han perdido en accidentes de tráfico, por enfermedades muy concretas. Entonces, esos aprendizajes de esa persona que se ha ido con la persona que se queda, ya sean padres, hermanos, etcétera, si les damos un pequeño giro, podemos ver que nos ha ayudado a crecer, que nos ha ayudado a ver a todos los miembros de la familia, a ver la vida de otra manera, porque fueron pactos de esa persona que ya se ha ido, el ver que la vida es muy efímera y que hoy estás aquí pero mañana no. Entonces el no quedarte nada por decir, el haber por lo menos haber dicho todo lo que has sentido a una persona antes de irse, es la tranquilidad de decir, yo no sabía que se iba a ir, por ejemplo, porque ha sido un accidente, pero como ha sido tan intensa la relación con mi hijo, ha sido un chico fantástico, nos ha enseñado muchas cosas. Yo como madre le he enseñado otras, o como padre, como hermano. Estamos en paz, tanto la persona, el alma que se va y trasciende, como los que se quedan aquí. No se quedan con ese dolor de le tenía que haberle dicho, tenía que haber hecho, ¿no? Porque como eres consciente del milagro del día a día, pues lo vives de una manera totalmente diferente. Esto a mí me gusta decirlo porque muchas veces sucede eso, nos olvidamos de decir lo que sentimos y algunas veces cuando hago terapias y trabajo con la mediunidad, muchas almas que vienen del otro lado a decir, no os dije lo suficiente, os quiero, y es verdad, se sienten apenados por no haber podido decirlo más a menudo en el presente, en la vida, ¿verdad? Sino lo dicen al final cuando ya han trascendido. Pero para evitar que sea así, pues si nosotros nos damos cuenta de que esa es la manera de vivir el día a día, de disfrutar del día a día, pues mucho mejor. Bueno, no quiero que se me quede nada por aquí, estoy mirando chuletita. Hemos hablado de las modificaciones. Eso es. Vale, pues por ejemplo, otra de las formas de reconocer un pacto de alma es cuando conoces a una persona hace muy poquito tiempo, incluso en el mismo momento, y tienes esa sensación por dentro de decir, esta persona la conozco. Es que parece que la conozco de toda la vida. Puedo hablar con ella con toda naturalidad, puedo hablar de cualquier tema, me entiende perfectamente y estamos en la misma sincronía. Entonces, no sé si se dice sincronía, creo que sí, o sintonía, perdón, en la misma sintonía. Por ejemplo, otra cosa que no quiero que se me olvide, cuando tú haces el crecimiento personal, cuando tú estás en ese momento de evolución, esos cambios que tú haces en ti, como somos energía, como hemos dicho antes, esa energía hace que cambie y todo lo que hay alrededor también cambia. Por lo tanto, cuando tú cambias, no solo cambias tú, sino que cambian todas las personas que están alrededor. Incluso familiares que a lo mejor no saben ni que tú estás haciendo un crecimiento personal, de alguna manera también les llega ese cambio, porque todos estamos unidos. Acordaros que no estamos solos, que todo es energía y esa energía está conectada y cualquier cambio que haya en una sola persona va a ir tocando a muchas otras. Por eso la responsabilidad y el ser honesto con uno mismo también, porque muchas veces es, sí, me sé la teoría, pero no me interesa ahora saberlo. Todos tenemos
esos aprendizajes, todos, y cuando digo todos porque parece que los terapeutas o los mediums o los canalizadores no tenemos que pasar nuestras pruebas. Todos los días pasamos pruebas, estamos aquí como otro cualquiera, no somos gente especial, somos personas normales que, bueno, tenemos esa otra parte que hemos venido con ella más desarrollada o la hemos desarrollado después, pero no somos gente de otro mundo, somos del mismo mundo que todos y tenemos también nuestros aprendizajes. Por eso en una de las conferencias decía, si alguna persona tiene una experiencia fuera de lo normal y piensa que está iluminado, está muy equivocado, porque si fuera así, no estarías aquí encarnado. Venimos a aprender como almas. Una cosa es que tú tengas un recorrido porque has venido muchas veces y ese nivel de conciencia tuyo esté un poquito más elevado, un poquito o mucho más elevado, pero nunca olvidéis que el que una persona tenga un nivel de conciencia más bajo quiere decir que sean peores personas. Están en su momento justo y en su ritmo personal. No hay que forzar nunca el aprendizaje o la elevación de la conciencia. Cada uno le llega cuando le tiene que llegar y también cuando quiere que le llegue, porque ahí está la elección de cada cual. No podemos obligar a nadie a nada. Cuando alguien te dice, yo te voy a solucionar este problema, mal asunto, porque el problema o la circunstancia, la única persona que lo puede solucionar eres tú. Sí te pueden ayudar, sí te pueden aclarar dudas, pero al final el recorrido es personal y no hay manera de cambiarlo. Entonces, es así. Soy totalmente sincera. ¿Cuántos de vosotros habéis hecho alguna vez una terapia y al principio la habéis cogido con muchas ganas y después se os han olvidado las cosas que habéis aprendido? Bueno, hay gente que reacciona de esa manera. Yo creo que a partir de ya está sucediendo, pero a partir de ya se va a crecer, se quiera o no se quiera, porque las circunstancias así lo van a fomentar para que suceda. Y cuanta más conciencia tengamos, cuanto más conscientes seamos del para qué de todo esto que nos sucede, tanto a nivel personal como de sociedad, como a nivel mundial, pues aprenderemos más rápido, elevaremos aún más la vibración del planeta y todos iremos creciendo y mejorando. Entonces, bueno, a mí me gustaría también contaros hacer un resumen un poco largo de las 3 conferencias que he dado, que son comprender la dualidad, espiritualidad y conciencia y pactos de almas. Yo creo que los que habéis visto las 2 anteriores conferencias vais a entender ya todo mucho más claro, ¿verdad? Entendemos que somos esencia, que tenemos que expresar y esa expresión se hace a través del alma, que esa alma elige un cuerpo, ya sea hombre o mujer, sea de una raza o de otra, de un color de piel o de otro, de una religión o de otra. Todos los que estamos en el planeta Tierra venimos a aprender, a tener experiencias, que cada uno de nosotros tenemos familias de almas, que esas almas antes de reencarnar llegan a pactos para que aprendamos mutuamente, que no lo hacemos en soledad, sino que las almas aprenden en grupo y se ayudan unas a otras, que todo lo que nos sucede es para que crezcamos, que tiene un sentido, un para qué, que cuando vayamos entendiendo todo eso nos va a ayudar a entendernos a nosotros mejor y a conocernos mejor. Creo que es una herramienta fantástica esta que os he comentado de escribir, ahora os lo recuerdo otra vez, porque es para un crecimiento personal y también para un crecimiento como grupo de almas.
Una pregunta que sí que puede surgir es, cuando tú tienes una familia de almas, has hecho los aprendizajes aquí en la reencarnación y tu vibración ha subido porque has superado, digamos, las pruebas y esos aprendizajes, posiblemente tú vayas a otro grupo de almas un poquito más elevado, aunque no dejes de tener relación con ese grupo que fue el primero con el que estuviste. Porque al final, independientemente de los niveles que haya de vibración en los grupos de almas, estamos todos conectados. Quizá vas a un grupo de almas un poco más elevado y desde ese punto tú vas a ayudar a pactar con los que has dejado, como si dijéramos, un poco atrás, y vas a ayudarles también en su recorrido. Y muchos de esos pactos de almas que hagas con esas almas, cuando vuelvan, estarán también en un nivel igual que tú. Entonces, entender esto, el que la separación no existe, que estamos viendo con todo lo que os he estado explicando en estas 3 conferencias, que venimos para olvidando todo lo que somos, para aquí pasar estas experiencias de la dualidad, para darnos cuenta de que somos luz y de irradiar esa luz que somos, el entender que somos todos, absolutamente todos, muy importantes, que nadie está aquí por casualidad, sino que la casualidad no existe, que todo tiene el para qué, todos estamos interaccionando constantemente y que nuestra misión es la de elevar el planeta Tierra, la vibración del planeta Tierra. Cuando nos vamos dando cuenta de todo esto, de ver esos aprendizajes y ese crecimiento, os garantizo que vuestro punto de vista de lo que es la vida y para qué estamos aquí cambia absolutamente. No quiere decir que no vayáis a pasar esas noches oscuras del alma, no quiere decir que no vayáis a pasar pactos de almas duros, pero lo vais a ver con otra consciencia, desde otro punto de vista, desde un lugar en el que os vais a sentir más en paz, donde vais a ver que todo tiene un sentido y que vuestra encarnación en esta vida, ahora en este momento, tiene mucha importancia. Ya no es que todas han tenido siempre importancia, pero ahora en este momento en donde nos encontramos, en este año, todo lo que está sucediendo es todavía más importante. Hemos venido en un momento de mucho cambio y nosotros somos parte de ese cambio. Entonces la responsabilidad de entender qué somos, para qué hemos venido y que todo lo que nosotros hagamos, cada uno de nosotros, cuenta y suma para ese resultado final. Entonces, bueno, creo que bueno, se me olvida, vamos a repasar el ejercicio que quiero que hagáis, porque se trata de poneros cosas para que podáis trabajar también. Os pongo deberes para que crezcáis. Entonces, cogéis una hoja, ok, y vais a empezar desde pequeñitos en esta vida. ¿Qué cosas me han sucedido a lo largo de mi vida que me han impactado de alguna manera? Y lo apuntáis. Pues cuando tenía 3 años, cuando tenía 12, cuando tenía 17, cuando tenía 20, así hasta el momento actual. Y vais poniendo cómo sentíais, qué os hizo aprender ese aprendizaje, qué hubiera pasado si no os hubiera pasado ese aprendizaje y hubierais tenido que aprender. Cuando terminéis de hacerlo, poner en el momento actual qué es lo que os está sucediendo. Estoy ahora mismo en un crecimiento personal, estoy aprendiendo a cómo funciona esto, qué es el alma, cómo es la reencarnación, qué pasa con las vidas pasadas. Estoy en ese proceso. Muy bien. Bueno, pues tú te pones a mirarlo después y te vas a dar cuenta de cómo has ido evolucionando, de cómo ha sido tu recorrido, de la cantidad de cosas que llevas aprendidas. Y eso te da esa sensación de decir, caray, todo esto ha pasado, pero fíjate dónde estoy ahora y todo lo que he conseguido, porque el mirar hacia atrás también nos ayuda a veces para darnos cuenta de
de que qué bien que nos pasó aquello, porque si no hubiera sido por aquello que nos pasó, hoy no estaríamos donde estamos y no seríamos las personas que somos. Entonces acordaros que como almas venimos como una mochila llena de experiencias ya. Algunas las hemos superado, otras todavía nos quedan por superar. Algunas están ahí que a medio pelos, que a veces sí las entendemos y a veces no. Pues nos las volvemos a traer para ver si ya terminamos de aprendérnoslas. Y que todo eso, ese crecimiento que hacemos en cada vida, lo que hace es que cuando nosotros fallezcamos, cuando nosotros vayamos al otro lado, acordaros que el cuerpo es lo que muere, el alma no, y el alma siempre es la misma vida tras vida, por eso lleva esa mochila de aprendizajes. Lo que vamos a conseguir es que nuestro tránsito al otro lado sea mucho más fácil, porque tenemos una conciencia de que no somos el cuerpo físico ni que somos la mente con nuestras emociones, sino que somos mucho más, y que ese mucho más se nos escapa porque es increíble, no hay palabras para definirlo. Entonces, bueno, pues esa responsabilidad de decir, yo cuento en esta vida, lo que yo hago, lo que yo soy, lo que yo digo, lo que yo pienso, cuenta, es lo que te va a hacer que vivas una vida muchísimo más plena, entendiendo esos aprendizajes. Entonces, bueno, yo creo que como resumen, el hacer este ejercicio para que vosotros mismos entendáis quiénes sois, de verdad que sí, que os animo a que lo hagáis porque es muy interesante verlo, incluso vais a ver que a lo mejor hay temas que se repiten muy a menudo, entonces prestar atención mucho a esas cosas que se pueden repetir, porque ahí hay algo que hay que tirar un poquito más, profundizar más para sanarlo. Y eso, exactamente, todos estos pactos, todas estas cosas estas experiencias que vivimos y que pasamos, realmente son para crecer y para sanarnos a nosotros mismos. O sea que fijaros si es importante. No sé si se me queda algo más por añadir. No, solamente deciros eso, que al final todas estas experiencias es para darnos cuenta de que somos mucho más que eso y que todos formamos parte del todo, que la separación no existe, que es un invento de la mente. Bueno, si en algún momento queréis poneros en contacto conmigo o contactar conmigo, lo podéis hacer a través de WhatsApp en el +34 609 863671. Y también podéis hacer en este WhatsApp, lo podéis hacer mensajes escritos o mensajes de voz y yo os contestaré. De todas maneras, en mi canal de YouTube, que podéis buscarme como Cristina Garijo Canalizaciones, ahí vais a ver que hay meditaciones, va a haber muchos más contenidos a partir de ahora y voy a subir también pequeños vídeos donde voy a poder hacer responder a preguntas que me hagáis. Si tenéis alguna pregunta que os gustaría hacerme de estas 3 conferencias que he dado últimamente, podéis hacerlo, no lo dudéis. Estaré encantada de poder guiaros un poco mucho. y bueno, pues lo de siempre. Muchas gracias por ser, muchas gracias por estar. Y espero veros pronto de una manera o de otra. Besito.